Conducir de noche siempre me había brindado una sensación de tranquilidad que pocas otras cosas en la vida lograban darme. Había algo en la quietud de la carretera vacía, en el sonido constante del motor, que me hacía sentir en paz. Mi nombre es Andrés Pérez, y he sido conductor de transporte durante más de 15 años. He recorrido innumerables veces las carreteras de España, desde las llanuras de Castilla-La Mancha hasta las montañas del norte, transportando mercancías de un extremo al otro del país. Aquella noche de invierno, sin embargo, marcó un antes y un después en mi vida. Nunca olvidaré lo que ocurrió en esa oscura y desolada carretera, ni los escalofríos que todavía me recorren la espalda cada vez que pienso en ello. Era una noche fría, con la luna oculta detrás de un manto de nubes oscuras. Había salido de Madrid un poco más tarde de lo habitual, cargando el camión con suministros para llevarlos a un almacén en Zaragoza. El tráfico era escaso, como era de esperar a esas horas, y la mayor parte del camino lo hice en silencio, acompañado únicamente por el murmullo de la radio y el susurro del viento. Había pasado ya la medianoche cuando decidí tomar una ruta secundaria para evitar un tramo de la autopista que, según las noticias, estaba cerrado por un accidente. La nueva ruta me llevaría por una carretera más estrecha y sinuosa, bordeada por bosques y campos que parecían interminables bajo la oscuridad de la noche. Conforme avanzaba, la sensación de aislamiento se intensificaba. No había luces de otros coches en el horizonte, ni señales de vida en los alrededores. Solo yo, mi camión, y la carretera que se extendía ante mí, serpenteando entre colinas y árboles cuyas ramas parecían extenderse hacia la carretera como si quisieran atraparme. El reloj del salpicadero marcaba la 1:15 de la madrugada cuando vi algo que me hizo frenar bruscamente. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al enfocar los faros del camión hacia el borde de la carretera, no tuve dudas. Allí, en medio de la nada, estaba de pie una niña pequeña. Era una visión completamente surrealista. La niña no debía tener más de 7 u 8 años, con el cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros. Vestía un abrigo de lana gris que parecía demasiado ligero para la gélida temperatura de esa noche. Lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de miedo y tristeza, como si hubiera perdido algo valioso y no supiera cómo recuperarlo. Me detuve a un lado de la carretera, con el corazón acelerado. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola en un lugar así, a esa hora de la noche? Bajé del camión rápidamente, asegurándome de no asustarla. ¿Estás bien?, pregunté con voz suave, acercándome lentamente. La niña me miró, sus ojos grandes reflejaban la luz de los faros del camión. No dijo nada, solo me observó con una mirada que me hizo sentir una inexplicable tristeza. Era como si sus ojos guardaran un secreto profundo y doloroso que yo no podía comprender. ¿Estás perdida?, insistí, intentando que hablara. Finalmente, la niña asintió levemente, pero no pronunció palabra. Me agaché a su altura, intentando mostrarme lo más amistoso posible. ¿Dónde están tus padres?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería negativa. La niña negó con la cabeza, y un estremecimiento recorrió su pequeño cuerpo. No podía dejarla allí, sola en la oscuridad y en el frío. No sabía cómo había llegado hasta allí, pero lo que tenía claro era que debía llevarla a un lugar seguro. No te preocupes, te llevaré a un lugar donde te ayudarán, le dije, tomando su mano con cuidado. Vamos, sube al camión. Estarás más caliente allí. La niña no opuso resistencia. Me siguió en silencio hasta el camión y se sentó en el asiento del acompañante, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Encendí la calefacción al máximo, esperando que eso aliviara un poco el frío que debía sentir. Mientras conducía hacia el pueblo más cercano, intenté hablar con ella, hacerle preguntas para entender mejor la situación, pero la niña permanecía en silencio, mirando por la ventana con una expresión vacía. No podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Había algo en su silencio, en su presencia misma, que me ponía nervioso, aunque no sabía exactamente por qué. Finalmente, después de unos 20 minutos de conducción, vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Era un lugar que había visitado varias veces en mis rutas, un lugar tranquilo y seguro.
Me dirigí directamente a la comisaría de policía local, convencido de que allí podrían ayudar a la niña y encontrar a su familia. Cuando llegamos, estacioné el camión frente a la comisaría y apagué el motor. La niña seguía en silencio, su mirada fija en algún punto indeterminado en la oscuridad. Bajé del camión y fui a abrirle la puerta del acompañante, extendiendo mi mano para ayudarla a bajar. Ella tomó mi mano con su pequeña y fría mano, y juntos caminamos hacia la entrada de la comisaría. La puerta de vidrio se deslizó suavemente al abrirla, y un oficial que estaba sentado detrás del mostrador levantó la vista, sorprendido de vernos a esa hora. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó el oficial, levantándose de su asiento. La encontré en la carretera, expliqué rápidamente. Estaba sola, no sé cómo llegó allí. No habla mucho, parece asustada. El oficial frunció el ceño y se acercó a la niña, inclinándose un poco para hablarle en tono suave. Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas? La niña permaneció en silencio, mirando al oficial con la misma expresión triste que había mostrado conmigo. El oficial intercambió una mirada preocupada conmigo antes de intentar otra vez. No pasa nada, estás a salvo ahora. ¿Quieres decirme dónde están tus padres? Pero la niña no respondió. El oficial suspiró y se enderezó, dirigiéndose a mí. Vamos a llevarla adentro, está claro que necesita ayuda. Puede quedarse un momento para hacer una declaración, señor. Pérez, respondí. Andrés Pérez. El oficial asintió y me hizo una seña para que lo siguiera. Llevamos a la niña a una pequeña sala en la parte trasera de la comisaría, donde un agente de policía, que acababa de llegar al turno nocturno, se unió a nosotros. La agente intentó hablar con la niña, pero ésta seguía sin decir una palabra, como si estuviera atrapada en un mundo propio al que nadie más podía acceder. Mientras la agente se encargaba de la niña, el oficial me llevó a una sala de entrevistas para tomar mi declaración. Le conté todo lo que había sucedido, cómo había encontrado a la niña en la carretera, cómo la había traído hasta la comisaría, y cómo ella no había dicho ni una palabra en todo el camino. El oficial escuchó con atención, tomando notas y asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, guardó su libreta y me dio una mirada seria. Señor Pérez, ¿podría decirme exactamente dónde encontró a la niña? Le describí el lugar lo mejor que pude, mencionando el tramo de carretera y los puntos de referencia que recordaba. El oficial frunció el ceño, claramente preocupado. Es un lugar bastante apartado, dijo, más para sí mismo que para mí. No es un sitio donde un niño de esa edad debería estar solo. Lo sé, respondí. Por eso la traje aquí. No podía dejarla en ese lugar. El oficial asintió lentamente, como si estuviera reflexionando sobre algo. Luego me miró de nuevo, esta vez con una expresión de gravedad que me puso en alerta. Señor Pérez, ¿le importaría esperar aquí un momento? Necesito verificar algo. Asentí, aunque la preocupación empezaba a apoderarse de mí. El oficial se levantó y salió de la sala, dejándome solo con mis pensamientos. Mientras esperaba, no podía evitar preguntarme qué estaba sucediendo realmente. Había algo en la expresión del oficial, en su tono de voz, que me había dejado inquieto. Pasaron varios minutos antes de que el oficial regresara, esta vez con una expresión aún más grave en su rostro. Cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a mí, mirándome fijamente. Señor Pérez, comenzó, su tono más suave. Hay algo que necesita saber. Un nudo se formó en mi estómago. Su tono no presagiaba nada bueno. Hemos estado revisando nuestros registros, y hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. La niña que trajo aquí coincide con la descripción de una niña que desapareció hace 5 años. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. No podía ser cierto. La niña que había encontrado no podía haber desaparecido hace tanto tiempo. Era imposible. ¿Qué está diciendo? Pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Cómo es posible? El oficial parecía tan desconcertado como yo.
Sacó una carpeta de archivo de su escritorio y la abrió, mostrándome una fotografía de una niña. Al ver la foto, mi corazón se detuvo. Era la misma niña que había encontrado en la carretera, con el mismo cabello oscuro y la misma expresión triste. Su nombre es Marta García, dijo el oficial. Desapareció cuando tenía 8 años. La última vez que fue vista estaba caminando hacia la escuela, pero nunca llegó. Se organizó una búsqueda masiva, pero nunca la encontraron. Esto no tiene sentido, murmuré, incapaz de comprender lo que estaba escuchando. La niña que traje aquí, estaba viva. La vi. La toqué. El oficial asintió lentamente, como si comprendiera mi confusión. Luego cerró la carpeta y me miró con seriedad. Lo sé, señor Pérez. Y es precisamente por eso que esto es tan desconcertante. Después de que usted nos dejó su declaración, la niña desapareció. Mi mente se quedó en blanco por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo que desapareció? Pregunté, la incredulidad evidente en mi voz. Simplemente se desvaneció, dijo el oficial. Estaba sentada en la sala de espera con la agente, y cuando ésta se dio la vuelta por un segundo, la niña ya no estaba. No hay ninguna salida por donde pudiera haber escapado. Es como si nunca hubiera estado aquí. El miedo se apoderó de mí. Esto no era posible. La había llevado a la comisaría, había hablado con ella, la había tocado. No podía haber desaparecido así, como un fantasma. Señor Pérez, continuó el oficial, esto no es la primera vez que sucede. Desde que Marta desapareció, ha habido informes de personas que afirman haberla visto en diferentes lugares. Siempre aparece en carreteras solitarias, y siempre desaparece sin dejar rastro. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía ser verdad, pero los ojos del oficial reflejaban una verdad innegable. ¿Qué está diciendo? Pregunté, aunque temía la respuesta. El oficial guardó la carpeta y se recostó en su silla, con una expresión de cansancio y resignación. No lo sabemos, señor Pérez. Nadie sabe qué le sucedió realmente a Marta. Pero lo que sí sabemos es que sigue apareciendo, buscando algo o a alguien. Y cada vez que alguien la ve, desaparece de nuevo, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Todo lo que había vivido esa noche, la niña que había encontrado en la carretera, ahora parecía un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, el oficial me dejó ir, pero la sensación de irrealidad persistía. Salí de la comisaría, sintiendo como si estuviera en un trance, incapaz de comprender lo que había sucedido. Cuando volví al camión, el asiento del acompañante estaba vacío, como si nunca hubiera estado ocupado. Conduje el resto del camino hasta Zaragoza en silencio, sin la radio, sin la compañía reconfortante del motor. Mi mente estaba en otro lugar, atrapada en la imagen de esa niña perdida en la carretera, buscando un camino de regreso que nunca encontraría. Desde esa noche, cada vez que conduzco por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar hacia el borde del camino, esperando ver esa pequeña figura de nuevo, esperando verla aparecer de la nada, como un espectro en busca de paz. Y sé que si alguna vez la vuelvo a ver, no podré ignorarla. Porque en el fondo, sé que Marta García sigue allí, atrapada en algún lugar entre este mundo y el siguiente, buscando algo o a alguien que pueda traerla de vuelta. Pero lo que más me aterra es que, la próxima vez que la vea, tal vez no sea capaz de dejarla ir. Tal vez, como tantos otros antes de mí, me sienta atraído por su tristeza, por su misterio, hasta que yo también me pierda en esa carretera sin fin, atrapado en la misma búsqueda interminable. Y así es como, con cada kilómetro que recorro, me pregunto si algún día seré yo el que desaparezca, dejando solo un rastro de huellas en el asfalto, y una historia que contar en las oscuras noches de invierno. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, non se esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar trazendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para non perderne nun vídeo novo. E, claro, compartir con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.